Muy bien, continuamos con Enfoque Informativo y ya está en nuestros estudios el subgerente de Medio Ambiente de RENAMA del Gobierno Regional de Cajamarca, ingeniero Gilmer Muñoz. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tito. Gracias por la invitación. Muy bien, mañana ustedes tienen una reunión con sus similares, o sea, con las autoridades de la gerencia de RENAMA de la región Libertad. ¿Cuál es la agenda que les convoca a esta reunión y qué puntos van a tratar? Sí, en efecto, mira, el día de mañana tenemos ahí programado una reunión entre los dos gobiernos regionales, el de Cajamarca y de la Libertad. Nos va a atender la vicepresidenta regional, así como también el gerente de gestión del medio ambiente de la Libertad, el gerente de agricultura y otros funcionarios más. Y de acá estamos viendo la gerencia de RENAMA, asesores de presidencia, así como también de CARE Perú. Entonces, la idea de esta reunión es que podamos establecer algunos acuerdos y compromisos en relación a una iniciativa, digamos, a un proceso que ya lo venimos trabajando entre el gobierno regional de Cajamarca con CARE Perú en la zona de la microcuenca de Ayambla, que se encuentra en Contumasá, en la cuenca del Jequetepeque. Entonces, ahí lo que se ha hecho es establecer un mecanismo de pago por servicios ambientales hídricos en la cuenca. Es decir, cómo generamos un fondo para poder hacer que la población de la parte baja de la cuenca, como son la junta de usuarios, las empresas que usan el agua en la parte baja, puedan contribuir en la parte alta. O sea, para los que se benefician con el agua ya de la parte baja, tengan que de alguna forma retribuir a las familias donde nace el agua, más Correcto. o menos, esa es la idea. Ese es más o menos el fundamento de este mecanismo, en que los actores de la cuenca deben participar y deben contribuir a mantener en similares condiciones la cantidad y calidad de agua en la zona, sobre todo donde se genera. Ahí sí, con CARE se ha venido ejecutando un proyecto en 2 etapas, donde ya se ha creado este mecanismo. Entonces, la Junta de Usuarios del Jequetepeque contribuyen a hacer programas y proyectos en la parte alta de la cuenca de Ayambla, donde los productores han invertido primeramente en el manejo de sus suelos a través de parcelas ahí con crianza de animales menores, con siembra de pastos, especialmente alfalfa, pero también con frutales. Entonces ahora vemos que ya podemos identificar ahí que los pobladores, digamos, tienen un beneficio por el ingreso que ellos tienen por la cosecha, por ejemplo, de las paltas, ¿no? Y a través de sistemas de riego tecnificado. Entonces, el uso óptimo del recurso hídrico en esta parte ha sido, digamos, uno de los aspectos fundamentales en el manejo del recurso hídrico, pero también en el control de la erosión de la parte de la ladera de estas cuencas. Entonces, decíamos, Cajamarca tiene un modelo de desarrollo que lo estamos promoviendo desde el gobierno regional, es que las laderas tienen que convertirse en espacios productivos para los pequeños productores, que son los que abastecen a la canasta familiar de los principales mercados urbanos de la sierra y de la costa, más o menos en un 60%. Entonces, a ellos tiene que ir orientado este modelo de desarrollo, donde la actividad fundamental ahí es la agropecuaria, la agricultura, la ganadería con las plantaciones frutales y forestales. Entonces, el día de mañana vamos a tener esta reunión con la vicepresidenta para ver cómo el gobierno regional de la Libertad también se integra a este mecanismo, porque lo que hemos hecho es, de un lado, el gobierno regional de Cajamarca, que tiene, digamos, su influencia en la parte alta de la cuenca, con CARE, así como también con PEGESA y los productores de la parte baja. O sea, el gobierno regional de la Libertad no ha estado tan involucrado, digamos, en esta propuesta que ya se ha venido trabajando. Correcto, mira, ese es un poco el tema en el cual nosotros queremos que el gobierno regional de la Libertad pueda incluirse dentro de este mecanismo. ¿Y cuál sería su rol, su función? Bueno, la función y el rol que tendrían ahí los dos gobiernos regionales, tanto de la Libertad como de Cajamarca, sean los promotores para la creación de un fondo de agua en esta cuenca. Es decir, cómo generamos ahí un fondo financiero para darle la sostenibilidad a las inversiones en torno a lo que es el manejo de los recursos hídricos en esta cuenca. Ese fondo va a ser utilizado en proyectos en la parte alta de la cuenca. Correcto, esa es más o menos la idea, de que se puedan invertir
en actividades, en programas, en proyectos, en algunas actividades organizativas, en los propios mecanismos del manejo de este fondo. Entonces, hay una experiencia ya, y varias experiencias a nivel nacional y a nivel internacional del funcionamiento de estos fondos de agua. Entonces, lo que queremos es que con ya la iniciativa realizada en la cuenca de Jequetepeque y sobre todo en Ayambla a través del proyecto CESACH, es que se pueda esto generalizar y se puedan incluir a todos los actores de la cuenca, desde la parte alta, digamos, donde es el Divortium Aquarum, hasta la desembocadura en el mar, que digamos es territorio de la región La Libertad en la zona de Pacasmayo, de tal forma que podamos hacer un manejo sostenible de la cuenca. Claro. Todo orientado dentro de la Ley de Recursos Hídricos, donde los consejos, en este caso Consejo Interregional de Recursos Hídricos del Jequetepeque, pueda tener un fondo financiero para poder avanzar en todo lo que plantea la Autoridad Nacional del Agua. El tema es que dan directivas, dan normas, pero ¿cómo, digamos, conseguimos los recursos? Exacto. Entonces, esa es digamos, la intención que el día de mañana vamos a conversarlo y esperemos llegar a acuerdos, ¿no es cierto?, a través de ordenanzas regionales se pueda crear este fondo de agua y sean los gobiernos regionales quienes puedan dar el inicio con la contribución de este fondo. Ahora, y luego llamaremos a los demás actores que hacen uso del agua, por ejemplo a PEGESA, claro, al proyecto especial Jequetepeque Saña. Ellos embalsan el agua, ¿no es cierto?, dan ahí, luego distribuyen a los productores, se genera una pequeña retribución, pero digamos no se está dimensionando de manera efectiva la compensación a los productores de la parte alta de la cuenca. Entonces ahí tenemos otras empresas, tenemos también a Cementos Pacasmayo, tenemos Cerro Prieto, que es una empresa también agroindustrial que hace uso del agua de la cuenca del Jequetepeque, ¿no? Las EPS, Sedacaj, Sedalib y todo lo que tiene que ver ahí en el uso del agua y todos los demás usuarios en este recurso. Entonces ahí tenemos varias tareas que ya hemos iniciado, como es la identificación de los actores que hacen el manejo del recurso hídrico en la cuenca. Entonces esperamos que mañana tengamos esa respuesta positiva. Por lo pronto ya hemos coordinado muy anteladamente para que podamos determinar ahí y llegar a algunos acuerdos puntuales y muy pronto tener un fondo de agua que nos ayude a tener recursos para poder gestionar adecuadamente los recursos hídricos en esta parte del territorio de Cajamarca y La Libertad, que es la cuenca de Jequetepeque, ¿no? Vamos a ir a una pausa comercial y continuamos con esta entrevista con el subgerente de Medio Ambiente de la Gerencia de RENAMA del Gobierno Regional de Cajamarca. Cuando se organizó por primera vez hace 2 años, nadie imaginó que en tan poco tiempo ganaría espacio en todo el Perú. Sigue consolidándose y ahora toca la 3ª edición, siendo el más esperado. Pronto se realizará el Concurso Internacional de Pintura Rápida Mario Urtiaga Alvarado Cajamarca 2013, un nuevo festival de arte, sentimiento, color y creatividad para pintar Cajamarca desde adentro. Clima, calor, historia y cariño cajamarquino. Toda una combinación de vivencias contrastadas con los más diversos criterios transcritos en las pinturas más hermosas. Premios por 52.000 nuevos soles. Del 27 al 29 de septiembre, en el Centro Histórico de Cajamarca. Como en los mejores espacios del mundo, Gobierno Regional Cajamarca y Escuela de Formación Artística Pública Mario Urtiaga Alvarado, marcando la pauta cultural del país. Muy
Muy bien, continuamos con Enfoque Informativo. Está el ingeniero Gilmer Muñoz. Mañana se van a reunir con la vicepresidenta de la región La Libertad, ¿no? Con el gerente, subgerente y demás profesionales de la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente de esta región, y por supuesto de Cajamarca también. Y el tema de discusión es cómo es que se fortalece o se crea el Fondo del Agua, ¿no? Donde se tenga que retribuir con proyectos, con propuestas para mantener la cuenca desde el inicio donde nacen los recursos hídricos hasta el uso que se da durante la cuenca, y especialmente en la zona agraria, ¿no? En la región Libertad, y que por muchos años se ha descuidado a la parte alta, donde se debe de conservar con bastante tino, ¿no? Con bastante responsabilidad. Esperemos de que esto definitivamente funcione y se pueda ampliar. Tenemos el caso de Lambayeque, por ejemplo, ¿no? Las aguas del río Chotano son envasadas y va a regar miles de hectáreas de la región Lambayeque. ¿Y qué ha contribuido Lambayeque, ¿no? Esa propuesta de crear un fondo del agua, como se va a conversar mañana y que ya va caminando, ¿se puede ampliar también a Lambayeque e incluso a otras localidades? Sí, esa es un poco la idea, ¿no? De desarrollarla, este fondo de agua en la cuenca del Jequetepeque, que es una de las cuencas, digamos, que más se ha estudiado dentro de la región de Cajamarca y en la zona norte. Ver cómo, digamos, podemos organizar este fondo del agua. Claro. Como decía, hay experiencias ya con resultados interesantes. ¿Dónde, por ejemplo? Por ejemplo, en el Ecuador, en Quito, hay una experiencia interesante con fondo de agua en el tema de desarrollo urbano, ¿no? En Lima también hay un fondo de agua del RIMAC y Chillón, que también, digamos, está trabajando, donde están participando varias instituciones, incluso la cooperación internacional, ¿no? Claro. En Piura también están desarrollando un fondo de agua. En Moyobamba también un fondo de agua para agua de consumo, un poco protegiendo la cuenca. Entonces, en Jequetepeque hay una iniciativa inicial, claro, ¿no? Una iniciativa inicial que ya los productores de la Junta de Usuarios del Jequetepeque están contribuyendo al año con un aporte que está por encima de los 100.000 nuevos soles para proyectos en la parte alta. Así como también SN-Power, que es una empresa que utiliza el agua para la generación de energía eléctrica, que abastece a la zona esta norte de La Libertad. Entonces, hay varias empresas que ya están contribuyendo. Lo que queremos es que esto se pueda institucionalizar, claro, y que puedan darse los aportes, digamos, debidos, para que luego esos fondos, los que aportan, vean pues reflejados cómo se está invirtiendo en la parte media y alta de la cuenca, pero también cómo está contribuyendo. Entonces se habrá que establecer mecanismos de monitoreo permanente para ver cómo vemos que el tema del agua, digamos, si no incrementa, por lo menos no disminuye, ¿sí? Claro. Y que tengamos ahí una sostenibilidad en el tiempo, y ver también que la cuenca sea protegida, porque si eso hubiéramos tenido una visión desde hace unos 20 años atrás, donde se comenzó a trabajar y a funcionar el proyecto especial Jequetepeque-Saña, entonces la vida útil de esta presa probablemente se hubiera disminuido, ¿no? O se hubiera alargado. Ahora tenemos cerca del 30% ya del vaso de la presa, digamos, colmatado. A eso quería llegar, ¿no? O sea, por una irresponsabilidad, o en todo caso por falta de visión, si no cabe el término, de las autoridades quienes iniciaron con este proyecto, ha permitido de que hoy la represa Gallito Ciego esté colmatándose producto de las erosiones de la parte alta, donde no se hizo un trabajo adecuado, ¿no? Sí, mira, eso es cierto. A veces la poca visión que se tiene desde los propios dirigentes, gerentes de estas grandes empresas, y de los propios pobladores de la parte baja. Mira, yo te comento que cuando trabajamos el tema del CESACH, los agricultores pensaban que el agua, digamos, no venía más arriba, sino simplemente desde la presa para abajo, ¿no? Pensaban que el agua caía del cielo
y con eso que ellos se almacene la jal, y por consiguiente no y... tenían ningún derecho ellos de pagar un monto para poder proteger la cuenca o por pagar el derecho de agua. Ya. Entonces, pero eso ha ido cambiando poco a poco, con un trabajo permanente de capacitación. El tema es el desconocimiento también, ¿no? Desconocimiento, de sensibilización, de pasantías, de llevar a la gente, a los agricultores de la parte baja a la parte alta, para que puedan ellos conversar directamente con los agricultores de las laderas y decirles, miren ustedes, agricultores de la parte alta, con la plata que ustedes nos han dado, acá estamos instalando este riego tecnificado, acá estamos plantando frutales, forestales, acá estamos con nuestra crianza de cuyes y está incrementando nuestros ingresos, pero también estamos cuidando el agua, cuidando la fuente de donde ustedes se abastecen. Entonces, esa experiencia es importantísima, que quisiéramos que esto avance, porque hay varios espacios de la cuenca que están siendo también, digamos, vulneradas y que pueden convertirse en una amenaza para la sostenibilidad en la parte de la agricultura, en la parte baja de la cuenca. ¿Sí? Ahora, bueno, esa experiencia para Contumasá mayor se está trabajando, ¿no? Pero las aguas que llegan, por ejemplo, a Tinajones, también bajan por el distrito de Magdalena, Asunción, por el lado de San Miguel también, ¿no? ¿Eso también van a ser considerados? No, mira, lo que estamos ahí trabajando en un inicio, nosotros como gobierno regional y a través de RENAMA, es la conformación de los consejos regionales de recursos hídricos. Entonces, en la región tenemos 8 cuencas, los cuales tenemos que trabajar sí o sí para la conformación de estos consejos, que serían la autoridad que dirigiría, digamos, ahí los destinos de la gestión de recursos hídricos en estas zonas. La experiencia de lo que es este fondo de agua, igual se tiene, si funciona en el Jequetepeque, entonces esta experiencia puede ser trasladado a las demás cuencas. La cuenca del Chancay-Lambayeque, donde tú dices, donde está la represa de Tinajones, ¿sí? Tenemos lo de Chinchipe, lo de Chamaya, lo del Crisnejas en el Cajamarquino. Se va a construir, la presa del Chonta. Pero eso, ¿con qué se va, digamos, a dar sostenibilidad a esa presa? Porque en algún momento esa presa se va a colmatar. Por supuesto. Porque luego eso se va a convertir en una pampa eriaza ahí sin ningún tipo de pasivo, digamos, de uso, ¿no? Entonces, eso hay que ir viendo y cómo creamos también dentro de este espacio este mecanismo de compensación o pago por servicios ambientales hídricos que llamamos nosotros. Entonces, ¿cómo se crean ahí mecanismos financieros para darle la operatividad, el mantenimiento de esta infraestructura, pero sobre todo protegiendo las partes altas de la cuenca, haciendo diferentes actividades de protección, de conservación, de manejo de la cuenca? Y hay tecnologías para eso, ¿no? Entonces, creemos que de lo que mañana podamos arribar a algunos acuerdos, estaríamos implementando todo ello y haciendo algunas experiencias paralelas en las demás cuencas que nos ayude a tener todas estas condiciones y poder desarrollar estos mecanismos del agua de compensación hídrica para poder tener estos recursos que tanta falta nos hace. Hay recursos que lo tienen las instituciones, las organizaciones, pero desgraciadamente a veces no hay mecanismos de cómo poder yo colocar mis recursos y que sean bien manejados. Entonces, este es un trabajo que incluso vamos a presentar mañana, digamos, porque tenemos la propuesta, la propuesta ya elaborada, y vamos a exponerlo el día de mañana y ver con los amigos de la Libertad cómo formamos ahí una minga institucional, un asocio para proteger el recurso hídrico en toda esta cuenca, que es el elemento fundamental para la vida y para sostenibilidad de la producción agraria en esta zona, ¿no? Qué bien que ese tema se tenga que abordar ya, ¿no? Y esperemos de que se logre institucionalizar, porque la mirada tiene que ser integral, ¿no? Creo que más se han preocupado antes por el manejo, en este caso, por ejemplo, de la represa hacia abajo, ¿no? Lo de arriba, ¿qué importa, ¿no? Bueno, pero esperemos de que definitivamente se logre acuerdos importantes, y seguramente a su regreso vamos a conversar qué han podido obtener, ¿no? Porque la propuesta definitivamente nace de Cajamarca, ¿no? Y que los agricultores, los productores de la costa, en este caso, entiendan de por qué Cajamarca también se ha
se ha sumido en esto de la lucha de la defensa del agua, ¿no? Es un tema ahí, creo que muy importante, que lamentablemente por desconocimiento muchas de las autoridades incluso no entienden ello, ¿no? Sí, lo que pensamos ahí también es cómo involucramos a los que toman decisiones, ¿no? Porque tiene que, digamos, que ver mucho la parte de decisión política. Por supuesto. Porque los técnicos podemos estar definiendo un conjunto de propuestas, de estrategias, pero si la cabeza dice, digamos, dice que no, y no va. Pues si dice sí, como sea, así sale, es, ¿no? como sea sale. Entonces, por eso que vamos directamente a conversar con las cabezas para que este mecanismo que ya se inició en la cuenca no se pierda, porque ahorita hay una crisis en cuanto a lo que es la continuidad de este proyecto, y pensamos que con la creación de este fondo podemos darle la continuidad a las actividades que vienen ya desarrollando los productores en esta parte de la cuenca, y también la contribución que están haciendo los agricultores de la parte baja de la cuenca, y generamos ahí mecanismos institucionalizados, ¿no es cierto?, para que las iniciativas no se caigan, por supuesto, más bien continúen y podamos avanzar. Lo que hemos visto a lo largo de los años aquí en Cajamarca, que hay muchas experiencias exitosas, pero muchas de esas experiencias exitosas se caen por no tener recursos financieros. Funciona mientras existe el proyecto, claro, mientras existe recursos. Luego que se va el proyecto, vuelve a cero, porque no se crean estos mecanismos de financiamiento, de generación de recursos, y ahí hay toda una experiencia que necesitamos eso revalorarlo, y sobre todo darle respaldo a nuestros pequeños productores, que ellos lo ven como una alternativa. No conocen mucho de este pago o compensación, pero sí creemos que sus ingresos económicos, cuando se ven incrementados y ven que otros actores de la cuenca contribuyen a que ese suelo erosionable no se vaya a la quebrada, al río, entonces para ellos, digamos, es una respuesta positiva que están teniendo, y que al ver que el recurso hídrico tan escaso en la cuenca, cuando ellos hacen muchos esfuerzos para poder sembrar una planta y llevan el agua en sus galoneras acompañados de toda la familia, están los hijos, están los padres, los hermanos, ellos contribuyen a que esa plantita tenga vida, y ahí ven con el tiempo cómo también se va acumulando el agua, y más abajo ya no tenemos mucho problema, digamos, de erosión. Entonces son ahí algunos indicadores que nos dicen que sí se está avanzando, pero que necesitamos la participación y el apoyo de todos los actores de la cuenca. Entonces ahí hay todo un trabajo que estamos ahí planteando hacerla. Se está, también me olvidaba de comentar, hemos iniciado en esta cuenca la conformación del Consejo Interregional de Recursos Hídricos. Hemos conformado el grupo impulsor, que es el que va, digamos, a promover la creación de este consejo, y asociado a ello estamos trabajando lo que es este fondo del agua, para que vaya de manera paralela lo que es la institucionalidad organizacional, pero también, por otro lado, el soporte financiero de las instituciones y las organizaciones. Durante su estudio, más o menos, ¿hay una proyección de a cuánto ascendería ese fondo? ¿En un primer año? No sé, ¿es progresivo o eso se tiene que ir definiendo en el camino? Sí, mira, eso va a tener que ir identificándose en el camino. Correcto. Para eso, Concares está contratando a un consultor para que pueda elevar toda la parte económica, financiera de la zona, ¿no? Ver cuál es la oferta, cuál es la demanda, cuántas instituciones están ahí en condiciones o disponibles para poder apoyar al fondo, los productores, digamos, con cuánto podrían contribuir, si es, digamos, ahí parte de lo que es, ¿cómo se llama?, la contribución al recurso hídrico, o es parte de su producción, etcétera. Entonces, ahí vamos a tener que desarrollar un sistema participativo, consensuado con los actores de la cuenca, para ver, digamos, cómo desarrollamos este mecanismo, porque las experiencias, digamos, son diferentes. No, por supuesto, es probable que haya funcionado en Quito, en Ecuador, en Moyobamba, en Piura, en Lima, pero, digamos, cada sitio tiene su propia realidad, su propia cultura, y ahí vamos a tener que generar también un mecanismo propio en este tema, ¿no? Correcto. Muy amable, ingeniero Gilberto Muñoz, por venir. Ok, gracias a ti. Muy bien, vamos a una pausa comercial y retornamos.